Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Bendito sea Dios. Todo lo que hemos estado viendo, como la palabra al momento de abrirla uno y al momento uno de empezar a leer y a empezar a ver todo lo que Dios nos dice en ella, nos trae una riqueza increíble, porque quiere el Señor que tú y yo seamos perfectos, o sea, maduros, para su gloria y para su honra. El tema de hoy es no más esclavos. Pablo está diciendo, no quiero que sean esclavos, que se vuelvan otra vez a la esclavitud, porque el hombre busca por sus propios medios tratar de agradar a veces a Dios y termina encerrándose en legalismos, o termina aumentándole a la palabra y cayendo en liberalidad, ¿no? O termina quitándole y cayendo también en la religiosidad, o viceversa, le quitas y caes en liberalidad y le pones y caes en el legalismo, en la religiosidad, y Dios no quiere eso. Dios quiere que sepamos la palabra tal y como es. El verso 8, ahí de Gálatas, recuérdense, vamos a estar en Gálatas 4, versos 8 en adelante al 11, y dice el verso 8, pero en aquel tiempo cuando ustedes no conocían a Dios, o sea, acuérdate cuando no conocías a Dios, dice el Señor aquí en la palabra, ¿no? Dice el apóstol Pablo, eran siervos de los que por naturaleza son dioses, con minúscula. Cuando ustedes no conocían a Dios, obviamente el apóstol Pablo está hablando en este versículo, en el 8, antes de que nosotros acudiéramos a Cristo, antes de que nosotros pusiéramos nuestra fe salvadora en Cristo. Porque ninguna persona que no ha sido salva, o sea, que no se ha arrepentido de sus pecados y que le ha entregado su vida al Señor y que le dice, Señor, yo reconozco que tú eres Dios y que yo te necesito, esa persona, aunque diga creer en Dios, la realidad es que no conoce a Dios. Hay personas que pueden ir este domingo a su iglesia y simple y sencillamente no cambiar, salir tal y como entraron y vivir toda la semana siendo como cualquier otro. Entonces, por mucho que nosotros digamos que conocemos a Dios, que somos cristianos, que somos de Cristo, si realmente no ha habido un arrepentimiento, si realmente tú dices no más, no hay un cambio, no hay una transformación, tu fe ha sido en vano. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Acuérdense. O sea, hagan memoria cómo eran antes de no tener a Cristo con ustedes. Lo que Pablo está diciendo, pónganse listos, porque si siguen igual, entonces realmente han sido salvos. En Efesios 4, 17 al 19, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, ahora a la iglesia de Efesios, ¿no? Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor. Esto se los firmo, dice el apóstol Pablo, y lo digo delante del Señor y juntamente con Él. O sea, confiando plenamente el apóstol Pablo de que era inspirado por el Espíritu Santo, dice que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. O sea, como andan los del mundo, en la vanidad o en la superficialidad de su mente. Eso es lo que les está diciendo. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Ellos están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, habiendo llegado a ser insensibles. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas.
No tienen por qué andar como ellos. Ya no más. Como que es algo que hasta cierto punto ha acontecido a través de todos los tiempos. Como que es algo que ahí está y ahí estará por los siglos de los siglos. La gente que cree que por el simple hecho de confesar y decir, sí, yo soy cristiano, o sí, yo recibí a Cristo, realmente es cristiano, y no es así, dice Pablo, ya no anden así, ya no anden así. Así es como vive el que no conoce a Dios. Pablo les dice a los de Galacia y a nosotros, el Espíritu Santo, y en esta mañana, ustedes ya no anden así como andan también los que no han nacido de nuevo, excluidos de la vida de Dios. Si Pablo estuviese el día de hoy aquí, nos hablaría con nuestro lenguaje y dirían, porque van a morir engañados. Van a morir engañados, van a creer que eran algo que en realidad no eran. Se refiere, dice, siervos de los que por naturaleza no son dioses. Se refiere al panteón grecorromano en el tiempo, en la cultura de Pablo, de deidades inexistentes. Los de Galacia adoraban este tipo de deidades. ¿A quienes los gálatas rendían culto antes de ser convertidos? Estos son siervos de los que por naturaleza no son dioses. Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, o sea, nuestro Dios que es incorruptible, por una imagen en forma de hombre, corruptible. Y esto ha acontecido a través de los siglos. De aves, inclusive de cuadrúpedos y de reptiles, dependiendo de la religión. ¿No? Algunos hacían un becerro de oro, otros tenían aves, otros idolatraban las águilas, y así sucesivamente. Pablo habla constantemente en sus cartas acerca de lo que se sacrifica a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, que no hay más que un solo Dios. Eso es lo que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 4. A eso se refiere con los de Galacia. Inclusive en Romanos 1:25, ahí donde leí hace rato, él mismo dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, o sea, la mentira más grande, pueden apagar, la mentira más grande que ha existido, el engaño más grande por medio de Satanás, que dice cambiaron la verdad de Dios en Romanos 1:25 por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Al hombre le encanta levantar ídolos en cualquier iglesia. Y esto no debe de ser así. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dan culto a imágenes de personas que ni siquiera lo son. En el Salmo 115, versos 4 al 8, escribe el salmista y dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta, se volverán como ellos, los que los hacen y todos los que en ellos confían. Pablo lo sabía muy bien, conocía muy bien lo que el Señor ha estado hablando a través de toda la palabra. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y los de Galacia dice, acuérdense antes de que ustedes fueran cristianos, inclusive cómo idolatraban a estos que supuestamente son dioses, pero no lo son. Es como lo has dicho desde el capítulo 3, se los ha dicho a los Gálatas.
Y el Espíritu Santo nos lo habla y nos lo dice a nosotros. Ya no estén bajo servidumbre, ya no estén bajo esclavitud, ya no se esclavicen con los del mundo, ya no pienses como los del mundo, ya no andes como los del mundo, ya no ames lo que aman los del mundo, porque tú perteneces a Cristo. Debemos de levantar, de enaltecer el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Eso es lo que quiere. 2 Corintios 4, 3 al 6 dice: y si todavía nuestro Evangelio, hablándole a la iglesia, si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, o sea, cegó la mente de ellos, de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Ya no pertenecemos al mundo. Dice el apóstol Pablo: recuerden cómo eran. Y da una serie de pasos para decir: hey, fíjense cómo son los del mundo. Ustedes ya no deben de ser así. Toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y nos la ha dejado para corregirnos, para redarguirnos en ocasiones, para instruirnos en justicia, para enseñarnos. Todo esto es lo que encierra la Escritura, para que tú y yo lleguemos a la madurez, aptos, perfectos. Eso es lo que significa perfectos, maduros, aptos para toda buena obra, para todo lo que Él desea, para todo lo que Él quiere, no para lo que nosotros queremos. Y eso es lo que les está enseñando aquí. Si verdaderamente Cristo ha resplandecido sobre nosotros, sobre sus vidas, y hemos sido iluminados, enseñados por Él a través de su palabra, ahora es que conocemos la verdad, y su verdad nos ha hecho libres. ¿Libres de qué? De la vanidad del mundo. ¿Libres de qué? De anhelar las cosas de los que el mundo anhelan. Nosotros no. Nuestra vista debe de estar en Cristo, y nosotros debemos estar saciados en Cristo. Y es ahí donde vemos bendición tras bendición. Es ahí donde el papá se vuelve el mejor padre del mundo, donde la mamá se vuelve la mejor mamá del mundo. Es ahí donde el hermano, el hijo, la hija, todos se vuelven los mejores cuando ellos tienen puesta su vista en el autor y consumador de la fe, y que ellos ya no quieren ser como los del mundo. Es ahí donde surge el mejor esposo, es ahí donde surge la mejor esposa. Aquellos que aman a Jesús, esto es a lo que quiere llevarnos la bendita palabra de Dios, es a donde quiere llevarnos Dios. Que aprendamos a estar saciados en Él. Por eso dice: sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque no los dejaré y no los desampararé. Pero no anhelen lo del mundo, no amen al mundo y las cosas que están en el mundo. Eso es lo que nos habla la palabra. Primera de Juan, capítulo 2. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, porque nada de eso es de Dios. Verso 9, ahí en Gálatas 4:9. Pero ahora que conocen a Dios, y luego como que rectifica el apóstol Pablo, dice: o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles, elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? No me lo
imagino, dice Pablo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tú que has probado las delicias, el Evangelio de Cristo, ¿cómo es posible que quieren volver otra vez a esclavizarse, a ser otra vez como los del mundo, a vivir como los del mundo? Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, esto significa, es el mismo principio en la palabra de Dios, aplicado aquí por el apóstol Pablo, ¿no? Ustedes que han conocido a Dios, porque Él nos conoció primero. Es como cuando dice también que nosotros lo escogimos porque Él nos eligió primero. En Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí, dice. No me escogieron, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y también como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Él siempre lleva la iniciativa. Pues bueno, dice el apóstol Pablo, si Él nos conoció, y ustedes ahora le han conocido, la palabra conocer, en el original griego, es tener relación. Y José conoció a María después del alumbramiento de Cristo. Adán y Eva se conocieron. La palabra conocer es relación. Si Dios se ha relacionado con ustedes, si Dios te ha atrapado, dice el apóstol Pablo, y si tú le conoces, si tienes relación, si verdaderamente tienes relación con Él, ¿qué andas haciendo en el mundo? ¿Cómo es que te vistes como el mundo? Que te ves como el mundo, que la gente te ve y no ve una diferencia en ti. Estoy hablando espiritualmente. ¿Cómo es que vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales? O sea, ¿cómo es que van a las enseñanzas, principios rudimentarios, a las vanas filosofías y a las huecas sutilezas? Pablo quiere que entiendan que la salvación es un regalo gratuito de Dios que te lo ha dado y que lo valores. Eso es lo que Él quiere, que puedan entender, que cada uno de nosotros valoremos, que los de Galacia valoraran lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere, Romanos 6:23. ¿Cómo es que desean volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es que se dejan esclavizar por las reglas establecidas por los hombres? Llamado legalismo y religiosidad. ¿Qué no saben que la gracia, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, que no hay nada que hacer para que nosotros podamos pagar nuestra salvación? Él te conoció, Él te atrapó desde antes de la fundación del mundo. Ahora esto conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué nos quiere decir la palabra? En Lucas 12, 47 al 48, aquí es donde nos damos cuenta, ahora son palabras de nuestro Señor Jesús. Lucas 12, 47 al 48, como toda la palabra va ligada. Lo que el apóstol Pablo está enseñando, lo que nuestro Señor Jesucristo habló, y obviamente se lo habló al apóstol Pablo, en ese Cristo resucitado en Arabia, por esos 3 años, que Pablo iba y venía al cielo y que Cristo se le aparecía y le enseñaba por esos 3 años. Él recibió esto que nosotros tenemos en Lucas. Dice, y aquel siervo que sabía la voluntad, presten atención, aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor, nos está hablando a nosotros, hermanos.
y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de quién, de Dios, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía, que hizo cosas que merecían castigo, o sea, golpes literales, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirá. ¿Qué significa? Dios quiere que los creyentes, que tú y yo, vivamos en santidad, apartados del mundo. Eso es santidad. Apartados del mundo, anhelando estar siempre con Él, porque son hijos de un Dios santo. Esos hijos que realmente desean amarlo, respetarlo, honrarlo, adorarlo. Eso es lo que produce precisamente la gracia de Dios en uno. Eso es lo que produce la salvación en uno. Cuando tú eres salvo, no hay nada que te detenga para servir a Dios. Nada. Tu delicia está en Él. Tu deleite está en Él. Tú deseas honrarlo en todo momento y en todo lugar. Como dice la Escritura, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Todo. El trabajo, el negocio, en la casa, en la escuela, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta, en 1 de Pedro 1, 15 al 17 dice, sino que así como aquel que los llamó es santo. Pedro no se lo está sacando esto de la manga, no es una idea del apóstol Pedro. Él lo escuchó precisamente en Mateo 5:48, aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Él lo escuchó de labios de nuestro Señor Jesucristo. Sean perfectos, así como su Padre es perfecto. Sean santos, así como su Padre es santo. Apartados, maduros. Y luego todavía lo confirma en el verso 16, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. O sea, más, les va Levítico, la ley de Moisés, ahí va. En Levítico 11:44, sean santos porque yo soy santo. O sea, que lo que el apóstol Pedro está escribiendo aquí, esto es lo que Dios desea, esto es lo que dice desde la ley hasta nosotros, el fundamento, desde los profetas hasta los apóstoles, o los apóstoles y los profetas. Y se invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Condúzcanse con temor, o sea, con reverencia, durante el tiempo de su peregrinación. En todo tu transitar aquí en la tierra, si tú has sido salvado por Dios, condúcete en reverencia para Dios. ¿Cómo es que desean volver otra vez a estar esclavizados de nuevo? No más esclavos. No más esclavos. Esa es la voz del Espíritu Santo hacia nosotros hoy a través de su bendita palabra, decir, hey, hijos míos, no más esclavos del pecado, ya no más. Han sido comprados a precio de sangre, que es lo que ha estado hablando. En Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo del Dios. Mira lo que dice el verso 10 de Gálatas 4. Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. O sea, los días, los meses, las estaciones y los años. Dice el apóstol Pablo, ustedes ponen muchísima atención a todo lo que ha sido establecido por el hombre. A los rituales, a las ceremonias, a las festividades del calendario religioso. Ponen muchísima atención a eso. Es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesús con los fariseos. Inclusive ellos trataban de tergiversar la palabra por sus tradiciones, por sus ceremonias.
Y luego le decían a Cristo, imagínate nomás hasta dónde llega de peligrosa la religiosidad, que estos religiosos le decían a Cristo que Él era el que estaba violando la ley. Hasta que Cristo los tuvo que confrontar. Y les dice, ¿ustedes creen que he venido a violar la ley? No, yo vine a cumplirla. Y es el único que la ha cumplido al pie de la letra. El religioso siempre quiere añadirle, siempre quiere ponerle. Recordemos que la ley se dividía en tres partes. Uno, que lo encuentras en Éxodo, la ley moral. En Levítico te encuentras la segunda ley, la ceremonial. Y en Deuteronomio te encuentras también la ley civil. Entonces podemos entender lo que Pablo está diciendo aquí, que tanto la ley ceremonial y la ley civil, Dios nunca la dio a la iglesia, fue únicamente para el pueblo de Israel. La ley moral es distinta, la ley moral sigue activa. Fue la que Cristo también llevó al pie de la letra y que sabe que nosotros no podemos cumplir y que tenemos que ir y decirle al Señor, ayúdame, no puedo. Entonces a través de Cristo Él te santifica de esa manera. El doctor Armando Alducin pone el ejemplo así, dice, es como un padre que levanta una barda de 3 metros y le dice a su niño, hijo, brinca esa barda, y el niño por más que brinca no puede. Y por más que brinca y no puede, y no puede, y no puede. Entonces el hijo le dice, ¿por qué haces una barda que sabes que no voy a poder brincar? Ah, ok, no puedes. Mira, ven, dame tu pie. Para eso estableció la ley moral el Señor para todos nosotros, para que nos reconozcamos que por nosotros mismos no podemos, que necesitamos al que sí pudo, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. No eran requisitos para la iglesia y mucho menos para la salvación. El Espíritu advierte a la iglesia que está en contra de cualquier observancia legalista o religiosa que trate de aumentar o ponerle al sacrificio que hizo Cristo una vez y para siempre perfecto. En pocas palabras, fuera toda regla de hombres, toda regla humana fuera de nuestras vidas. Además, toda la ley ceremonial era un símbolo de lo que era la persona de Cristo. Por eso en Colosenses 2, 16 y 17 dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes. En pocas palabras, que nadie los juzgue con respecto a comida o a bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. ¿Ves? Ustedes ven los días, ven los años, ven las festividades y les ponen mucha atención. Dice el apóstol Pablo, no. Cosas que solo son sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Él está entre nosotros. El reino de los cielos ha llegado. Y está entre nosotros. Y ahora nosotros que lo recibimos por fe, está en nosotros. Prestemos atención, solo son sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo, la sustancia, pertenece a Cristo. Dios está en contra de las reglas que los hombres ponen, o aumentan, o le quitan, por lo dicho en su palabra. En pocas palabras están diciendo, yo sé más que tú, por eso le estoy añadiendo. O yo sé más que tú, por eso le quito. O sea, que con la llegada de Cristo toda la ley ceremonial carece de valor, porque Cristo es la realidad. Es lo último de todas las cosas. Él lo llena todo. Acuérdate cuando le dijo a los religiosos,
Ustedes no creen a Moisés, porque si creyeran a Moisés me creerían a mí, dice Cristo, porque él escribió de mí. Y por eso lo querían hasta apedrear. Hebreos 10:1 dice, pues ya que la ley, mira el escritor de Hebreos diciendo exactamente lo mismo que el Espíritu Santo está enseñando a la iglesia, lo que Pablo le escribió a Galacia, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros o venideros, ¿no? Lo mismo que Colosenses, que acabamos de leer 2:17, dice, y no la forma o imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente en la ley ceremonial, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca, jamás. ¿Ves? No hay nada que hacer para que nosotros podamos ganar la salvación. No hay nada que yo pueda hacer para merecer su favor. No más esclavos. Gálatas 4:11, el verso 11. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Sí, el apóstol Pablo también se desanimaba. Yo creo que estos versículos también quedan como enseñanza para nosotros, tanto pastores, evangelistas, líderes, no lo sé, para que a veces que nos sentimos un poquito con las pilas bajas, entendamos que así sucedió. Pablo temía que su esfuerzo en edificar las iglesias de Galacia fuera infructuoso. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Así inicia Gálatas 1:6. Para seguir un evangelio diferente. Les dice Pablo, no es que haya otro, no, sino que hay los que los perturban y ustedes ahí van. Los van siguiendo, todos se creen. Viene alguien y les habla bonito y aunque no está en la palabra, todos se creen. ¿Por qué? Porque es lo que tú anhelas, porque es lo que tú quieres. Vienen y te predican el mundo disfrazado de Cristo y tú maravillado con ello. Eso es lo que les está diciendo. Oh, Gálatas insensatos en el capítulo 3, ¿no? Así arranca diciéndoles Gálatas insensatos. En ese mismo capítulo les dice, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. ¿Ves? Es exactamente lo mismo. Es la preocupación de Pablo. Dice, por favor, si ya conocieron de las delicias de Dios, ¿por qué se vuelven a esclavizar? Si ya comenzaron con el Espíritu, saben lo que el Espíritu Santo está haciendo, ¿por qué te vuelves a esclavizar? ¿Por qué te vuelves a la carne? Terminas en la carne. Tal y como se lo dice también a las iglesias de Tesalónica, también nos dice a nosotros el Espíritu Santo hoy. Notemos la advertencia, primera de Tesalonicenses 3:5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, ya le había pasado también al hermano Pablo, iba a decir al apóstol Pablo, que sí es nuestro hermano en Cristo. Dice, cuando ya no soporté más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado. ¿Quién? El diablo. El tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ese es el trabajo de nosotros, estar velando por sus almas, estar orando por ustedes, amados hermanos, y estar dando el alimento a las ovejas del Señor, que Él nos encargó que hiciéramos, porque la iglesia es de Él. El mensaje es de Él hacia la iglesia. El Señor da el mensaje a un servidor y al primero que confronta es a un servidor, para que yo pueda darles ese mensaje también a ustedes.
conforme a su palabra. Pablo les está diciendo, ustedes ponen mucha atención a todo lo religioso, rituales, ceremonias, festividades y el calendario religioso. Eso es lo que está aconteciendo aquí. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Denme chance de ponerme al corriente donde iba, que se me movió la tableta hasta arriba, casi al principio. Aquí estamos ya. El Espíritu nos está enseñando que tengamos mucho cuidado en minimizar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. No hay que diluir y no hay que aumentar lo que el Evangelio dice. Que no seamos tentados por el tentador para que nos desviemos del Evangelio de Cristo. Sí, porque nuestro adversario anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Que el tentador, el Dios de este mundo, nos ciegue nuestro entendimiento, nos ciegue nuestra mente y nos haga como los incrédulos, para que no veamos el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, para que nuestro trabajo en el Señor no sea en vano, no sea infructuoso, al contrario, que estemos siempre firmes, tal y como lo dice su palabra en 1 Corintios 15, 56 al 58. Notemos lo que dice su bendita palabra. El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Te fijas? La paga del pecado es muerte. Por eso es que los cristianos no mueren. Y ahí te va esto extra. Ya lo he dicho muchas veces aquí en la iglesia. Por eso del creyente vas a oír que dicen que duerme. Y es donde muchos se confunden y dicen, entonces estaremos dormidos. ¿Por qué dice duerme? Porque el creyente, el cristiano, no muere. La paga del pecado es muerte. La muerte es el infierno. La muerte es el Hades, es el Seol, es el infierno. Y el cristiano no va ahí. El cristiano va a vida, va a un descanso maravilloso. No está dormido, no, está en la presencia de Dios, está en el paraíso de Dios. Por eso la segunda muerte es el lago de fuego. Y tampoco vas a querer estar ahí. Entonces entendamos esto. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido libertados. Dale gracias a Dios que a través de Jesucristo somos más que vencedores. Tenemos la victoria en Él. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes y constantes, o sea, inmovibles, abundando, creciendo, siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano, no es infructuoso. Eso es todo. Solo en Cristo hay salvación. Y Cristo es suficiente. Deleítate en Él. Deleítate conociéndolo cada vez más y más a través de su bendita palabra. Deleítate. Tal y como escribió Martín Lutero, y que ha sido fundamental en la teología reformada evangélica. En 1517, hace 504 años, en el siglo XVI,
que no es más que lo que viene siendo la teología cristiana. La Reforma solo vino a despertar lo que el clero había venido a pagar por casi 1300, 1400 años. No había luz porque no había palabra de Dios. No es más que la teología cristiana de todos los siglos. Eso es lo que Pablo está resaltando aquí y ahorita te vas a dar cuenta. Escribe Martín Lutero fueron 95 tesis, pero las 5 solas, que es parte de la teología cristiana a través de los siglos. Sola Escritura, todo es a través de la Escritura, únicamente la palabra de Dios. Número 2, sola fide, solo es por fe, solo es la fe en Cristo Jesús. 3, sola gratia, solo la gracia de Dios, todo es por gracia. Número 4, solus Christus, solo a través de Cristo. Y número 5, soli Deo gloria, solo a Dios sea toda la gloria. Es así de simple, que todo sea visto a la luz de la Escritura. Pon tu fe, y eso es un regalo que Dios te da. Y la gracia, la salvación, todo es a través de Cristo, y solo a Dios dale toda la gloria y toda la honra. Eso es lo que el apóstol Pablo, inspirado, llevado o impulsado por el Espíritu Santo, le está enseñando a las iglesias de Galacia. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a ti y a mí en esta mañana. Que te olvides de los ritos, de las ceremonias, que ya no hagas ídolos, no importa quién sea. Sí, honor a quien honor merece, pero hasta ahí. No te hagas ídolos de personas, no te hagas ídolos de nada. Solo a Dios la gloria, soli Deo gloria. No más esclavos.